Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a otro webinar con Meger. El día de hoy les presentamos pruebas a devanados y conmutadores en transformadores de potencia. Con mucho gusto les saluda Karen Becerril. Soy gerente de marketing para nuestra área de Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla para cualquier cosa que tengan o necesiten, cualquier duda sobre nuestros programas de webinars o eventos. Con mucho gusto me pueden escribir. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces no se preocupen si tienen que salir. El día de mañana ustedes van a recibir un correo notificándoles que la grabación ya está lista. También los invitamos a visitar nuestra página de webinars, csa.meger.com/webinars. Y recuerden también que esta plataforma es intuitiva, lo cual quiere decir que pueden ustedes agrandar la pantalla al tamaño que ustedes deseen. Y también van a recibir un certificado de asistencia el día de mañana. Y bueno, ahora sí, con mucho gusto, le doy la bienvenida a Roberto Sartori, quien es nuestro gerente de ventas también para el área de Latinoamérica. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Adelante. Buenos días Karen, gracias por esta organización de este nuevo evento que te cuento Karen es de gran convocatoria, el tema es bien convocante, tenemos muchísima audiencia, muchos inscriptos, ya casi cercano a los 2000, así que, y evidentemente es por también el nivel de los disertantes que tenemos el día de hoy, ¿no? Eh, los Correcto. disertantes que nos acompañan el día de hoy, bueno, principalmente comenzamos con el ingeniero Julio Jiménez, que si quiere compartir, abrir su cámara para saludar. Vamos a estar muy gustoso de tenerlo acá, de que nos acompañe el día de hoy. Ya es figura conocida como responsable y especialista en la parte de transformadores en la zona Mercosur y también con proyección para toda Latinoamérica. Así que buen día, Julio, ¿cómo estás? Si quisieras Sí, saludar muchas a la gracias, audiencia. Roberto. Gracias, buenos días. Y Karen, buen día a toda la audiencia. Con mucho gusto les saludo a Julio César Jiménez desde aquí de Buenos Aires. Adelante, Roberto. Perfecto. Y también tenemos a otra persona que es de gran estima para toda la audiencia, que es el ingeniero y profesor Raúl Emilio Álvarez. Él está de La Plata, de la Universidad de La Plata, es profesor, y desde La Plata nos acompaña también de Argentina, provincia de Buenos Aires. Así que, ¿cómo está Raúl? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto, Karen, Julio? Un placer de vuelta estar en un webinar técnico referido como siempre digo, ¿no? Entre mis activos preferidos que son los transformadores de potencia. Así que, bueno, nada, muy feliz y muy contento de volver a compartir, como siempre digo, podium virtual con gente tan estimada. Así que, bueno, un placer, un placer. Bien, bien. La verdad que sí, tenemos un panel de lujo el día de hoy, como siempre, con el ingeniero Álvarez y el ingeniero Jiménez. Así que ya, sin más demora, vamos a arrancar porque la verdad que hay muchos temas para recorrer el día de hoy. Si querés, Karen, tomar comando de los títulos, adelante. Claro que sí, pues el contenido, obviamente vamos a tener una introducción, seguido por prueba de relación de transformación, después prueba de resistencia de devanados, después veremos sobre desmagnetización y el tema al final, prueba de resistencia dinámica en conmutadores bajo carga. Y ahora sí, con esto le doy la palabra a Julio Jiménez. Adelante, Julio. Muchas gracias, Karen. ¿Me confirmas que me escuchan bien? Todo bien. Perfecto. Pues yo muy bien, aquí vamos a empezar a hablar sobre específicamente la gestión de la vida del transformador, justamente con dos pruebas muy importantes como son la prueba de relación de transformación y la prueba de resistencia de vanado. Y pues como sabemos, este es uno de los, como decía Raúl, pues uno de los activos más importantes dentro de la red eléctrica, y por eso es que es importante la gestión de su expectativa de vida, ¿no? Incluso pues el transformador interviene durante muchas etapas durante el transporte de la electricidad desde las plantas de generación, pasando por justamente las líneas de transmisión y finalmente llegando a las líneas de distribución para entregarle la energía al consumidor final. Entonces, pues, teniendo justamente como mucha variedad de transformadores
en tantas etapas tenemos pues diferentes tamaños y diferentes diseños constructivos de los transformadores para el público estudiantil, que sabemos que tenemos últimamente bastantes asistentes estudiantiles. Pues un concepto del transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. Y pues se supone que en un transformador ideal, sin pérdidas, esta potencia debe ser exactamente la misma que se obtiene en la entrada que en la salida. Y pues vamos a ver, entrando ya en materia, la prueba de relación de transformadores, de transformación en transformadores, y cuándo y por qué hacemos esta prueba. Y otro concepto como tal de la relación de transformación sería que es la relación entre el número de vueltas del devanado primario respecto al número de vueltas del devanado secundario. Por supuesto, si corresponde y tiene un terciario, pues ya sería la relación entre el primario y el terciario, y el secundario y el terciario. Justamente el hecho de que sea la primera prueba, que es la relación de transformación, no es en vano que está mencionada dentro de las normas como una de las primeras, aunque se menciona como una prueba básica, no por ello menos importante. Es una prueba que valida exactamente una de las principales funciones del transformador, que es justamente esa función de relación de entrada y salida de potencia con diferentes tensiones. Entonces, ¿cuándo y por qué hacemos la prueba de relación de transformación? Bueno, pues justamente para validar las especificaciones durante la fabricación, en el diseño respecto a los devanados y el núcleo. Se verifica también que la relación de vuelta, la polaridad y el desplazamiento sean los adecuados, los que fueron especificados por ese comprador. Se verifican las conexiones y los cambiadores de toma, y en el momento de aceptación y puesta en servicio se verifica justamente que no haya sufrido ningún daño durante el transporte, respecto a que no se encuentren espiras en cortocircuitos o devanados abiertos, y que el cambiador de toma esté funcionando correctamente. Y además hacemos una condición inicial del estado de ese transformador, que nos va a servir como referencia futuro cuando tengamos que hacer pruebas de mantenimientos programadas, y pruebas para calcular pues la tendencia de la vida útil de ese transformador, y determinar si existe alguna espira en corto o algún deterioro dentro del núcleo o del propio cambiador de tomas. Y obviamente lo que nunca queremos, que es que en el momento de eventos inesperados como fallas o que haya algún daño, ahí pues entra la prueba de relación de transformación. De hecho, tengo algunos utilities, grandes utilities, que me comentaban en mi experiencia durante las visitas, que a veces antes de mandar un equipo de trabajo con todos los equipos de prueba, muchas veces envían en avanzada un técnico que haga la prueba de relación para corroborar que ese transformador esté funcionando para una de sus principales funciones, ¿no? Así que es una prueba sumamente importante. Y bueno, cuando se nos presentan las fallas, se recomienda la prueba de relación de vueltas cuando tenemos, por ejemplo, cortocircuitos entre vueltas, devanados abiertos o una conexión pobre. Y también recuerden que cuando se hace la prueba de relación de transformación, la corriente que se genera en el devanado que estamos excitando es la corriente de excitación, que también nos sirve para medir pues y valorar si hay algún daño mecánico, un sobrecalentamiento del núcleo o algún daño en el aislamiento. Normalmente cuando se hace la prueba de relación de transformación o relación de vuelta, ya estamos midiendo de una vez la corriente de excitación. Y pues vamos a definir algunos conceptos, aunque básicos seguramente para algunos de nuestros asistentes, pero es bueno repasarlos para que nos sirvan de tener claro muchas veces, sobre todo cuando tenemos algunos siglas, entender y no confundir ni mezclar, que nos puede generar un diagnóstico incorrecto. De cualquier manera, pues recuerden que los instrumentos, los relaciómetros, no miden
la relación de transformación real, por lo menos en términos de número de espiras por devanado, sino que lo que se considera es que la relación de las tensiones en vacío es aproximadamente igual a la relación entre el número de espiras. Y pues, hablando pues de las siglas y de los términos, tenemos que el TTR efectivamente viene a ser esa relación de espiras, del número de vueltas de espiras, pero tenemos otro término que es el TNR, que nos viene a hablar sobre la relación de la tensión de la placa de identificación y que se ve por sus siglas en inglés, por supuesto, y se define como la tensión de línea a línea del devanado de alta tensión dividida por la tensión de línea a línea del devanado de baja tensión. Y fíjense que no necesariamente viene a ser lo que es la relación de TBR, por sus siglas en inglés, también es la relación del transformador respecto a la tensión terminal RMS en un devanado de alta tensión y la tensión terminal RMS en un devanado de baja tensión en condiciones específicas de carga. Que por ejemplo para los devanados que tienen un grupo vectorial donde alguno de ellos sea estrella, recordemos que esa tensión RMS se calculará dividiendo la tensión de la placa de identificación entre raíz de 3. Por eso es que no podemos decir que el TNR es el mismo TBR. Entonces, es de ahí que estamos tratando pues de diferenciar y que vamos a ver más adelante en una tabla que cuando calculemos el TBR hay que tomar en cuenta un factor respecto al grupo vectorial. Bueno, ¿cómo se realiza la prueba? Las mediciones de la relación generalmente se realizan excitando un devanado del transformador y detectando o midiendo la relación inducida en un segundo devanado. Fíjense que no estamos diciendo que sea el primario o el secundario necesariamente. La tensión de prueba se puede aplicar tanto en el devanado de alta como en el devanado de baja tensión. Y la corriente generada, como mencioné antes, en ese devanado que estamos excitando es la corriente de excitación. La metodología pues viene a ser que se realiza con pocos voltios, en este caso cuando estamos hablando de la prueba en campo. Ya más adelante yo les voy a mencionar las normas que se utilizan en fábrica, que son distintas respecto a la tensión de prueba a las que se utilizan en campo, por un tema de practicidad del equipo, por supuesto, de portabilidad. Entonces, pues típicamente se utiliza relaciómetros que excitan el devanado de baja tensión con valores de 2 y 5 y 8 voltios, y vean que es un poquito más bajo que si yo excito el devanado de alta tensión con 80, 100 hasta 250 voltios, obviamente porque cuando yo estoy excitando el devanado de baja tensión estoy elevando. Entonces siempre tengo que tener el sumo cuidado de delimitar cuánto estoy elevando, ¿sí? Una de las principales fuentes de error es la excesiva corriente de magnetización, y para ello se debe considerar limitar la tensión de prueba en una fracción de la tensión nominal del espécimen. Esta es una prueba que es dependiente de la tensión, así que una de las recomendaciones es utilizar siempre la misma tensión de prueba. El magnetismo residual en el núcleo puede generar mayores corrientes de magnetización. Respecto a los vectores y placas de identificación, esto es muy importante, puesto que esa información de placa es fundamental para obtener los resultados correctos. Para la configuración vectorial DIN, por ejemplo, que vemos en pantalla, el TTR se realiza tomando la tensión fase a fase para el lado en delta y midiendo la tensión inducida fase a neutro en el lado de estrella. Los devanados, de hecho, se pueden probar entre sí como se muestran, y deben ser pues los que están en paralelo, y pues una vez más la configuración vectorial es primordial para obtener resultados correctos. Veamos entonces respecto al desplazamiento angular. En los diagramas de configuración del transformador se muestran mediante líneas discontinuas. Esto para cuando ustedes se encuentren con los estudiantes con una placa en el transformador, van a ver unas líneas discontinuas, y cada línea discontinua se dibujan de neutro a H1 o a X1. La rotación se muestra en el sentido contrario a las agujas del reloj, y el desplazamiento angular es el ángulo entre las líneas discontinuas medido en el sentido de las agujas del reloj desde H1 hasta X1.
Y este es un dato sumamente práctico, que es que los pasos estándares de incremento son de 30 grados y van de 0 a 330 grados. Esto es muy útil para el momento en que yo voy a calcular de acuerdo al grupo vectorial. Vean ustedes que si yo tengo un DIN 7, yo efectivamente, sabiendo que yo tengo pasos de 30 grados, con multiplicar esos 30 grados por 7, ya yo sé que yo tengo un ángulo de 210 grados de desfasaje. ¿Okay? Respecto a la relación entre la tensión de fase y la tensión de línea para un devanado en delta, la tensión línea a línea y la tensión de fase son iguales, es decir, es casi lineal, ¿no? Y vemos allí que cuando yo tengo una configuración, un grupo vectorial con un devanado en estrella, la tensión de línea a línea se convierte en tensión de fase utilizando un factor de multiplicación de 1 entre raíz de 3. Este es el cuadro que les había mencionado antes, que en el momento en que yo voy a utilizar el cálculo del TBR o la relación respecto a la tensión, debo tomar en cuenta el factor K, que en este caso va a depender del grupo vectorial al que pertenece, y fíjense que para cada caso tenemos un grupo vectorial que, como mencioné antes, en el de estrella, para obtener esa tensión la dividimos entre raíz de 3. Respecto a las normas de pruebas, que obviamente son sumamente importantes, ya que todas las pruebas deben estar normalizadas, y para obtener un criterio único, aquí tenemos pues todo lo que nos dice la IEEE C5712, que es una prueba de fábrica, que ya la vamos a explicar un poquito más adelante, la IEEE C57152, que es una guía para pruebas de campo. Tenemos la NETA, que es la de la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas, mayoritariamente se utilizan en el mercado, en el campo de Estados Unidos, y que nos divide las pruebas, las especificaciones de las pruebas de aceptación y las especificaciones de las pruebas de mantenimiento. Y finalmente la de la Comisión Electrotécnica Internacional, que es la IEC 676. Respecto a la primera, que es la prueba que deben hacer los fabricantes, que de hecho la hacen en varias oportunidades durante la fabricación, fíjense que las relaciones de espira entre los devanados deben ser tales que con el transformador sin carga y con tensión nominal. Obviamente, como fabricantes cuentan con equipos muchísimo más poderosos, más grandes y con mayor tensión, donde con esa tensión nominal en el devanado con el menor número de espiras, las tensiones de todos los demás devanados y todas las conexiones de derivación deben estar dentro del 0,5% de las tensiones de la placa de identificación. Para los devanados trifásicos conectados en estrella, ya lo hemos dicho, esta tolerancia se aplica a la tensión de fase neutro, y cuando la tensión de fase neutro no está marcada explícitamente en la placa de identificación, la tensión nominal de fase a neutro se calculará dividiendo las marcas de tensión de fase a fase entre raíz de 3. Respecto a las de campo, tenemos que el principio de funcionamiento es aplicar una tensión reducida a los terminales de alta tensión y producir una tensión resultante en los terminales de baja tensión. Estas dos tensiones se miden con precisión y se utilizan para calcular y mostrar la relación de tensión de transformación. Fíjense que la tolerancia también debe estar dentro del 0,5% de la tensión especificada en la placa de identificación para todos los devanados y tomas de ensayo. El término medidor de relación de transformación, he colocado esta pequeña plaquita allí. TTR se usa comúnmente para describir estos instrumentos, aunque no se mide la relación de transformación real, como comenté, no se mide el número de vueltas como tal, sino esa relación de tensión. Respecto a la polaridad, es muy importante, y la polaridad y la relación de fase son de mucho interés, principalmente cuando tenemos un transformador que está conectado en paralelo a un banco de 2 o más transformadores. Entonces es muy importante
que se realice la prueba de relación de fase para determinar el desplazamiento angular y la secuencia de fase relativa. Respecto a la interpretación de los resultados, vamos como conclusión que las discrepancias del error de relación de las sucesivas mediciones a lo largo del mantenimiento deben ser inferiores al más o menos 0,5%, como nos los indicó IEEE, la C57-152, yo agregaría también la 1200 y la 445 respecto a los valores de referencia. En este caso, pues si se fijan en el gráfico, tenemos un transformador que fue probado en el año 80 y luego en el año 97, donde en la raya amarilla es el límite mínimo, la raya azul es el límite máximo, perdón, y ambas pruebas después de 17 años están prácticamente una sobre la otra, lo cual habla de una relación muy sana, a pesar de esos 17 años de funcionamiento. Así pues que entonces la interpretación de resultados, como hemos dicho, van respecto a los valores de referencia, en este caso la placa característica, y debe estar dentro de valores de tolerancia de más o menos 0,5%. Lo que nos dice la norma AETS y MTS de NETA, por sus siglas en inglés de aceptación y mantenimiento, es que para transformadores de tipo seco o llenos de líquido, la relación de transformación se debe realizar en las posiciones de derivación designadas y la prueba de relación de vueltas no debe desviarse más del 0,5%. Nuevamente, si se fijan, estamos dentro de casi todos en el mismo valor de tolerancia de la derivación adyacente o de la relación calculada. La prueba es opcional para transformadores trifásicos de tipo seco por debajo de 600 voltios y por debajo de 500 kVA. Bien, para la prueba de resistencia de vanado, que también está dentro de las dos primeras que se recomiendan por las normas, tenemos que, ¿cuándo realizar la prueba? Pues también en el momento de la fabricación de los transformadores, el fabricante debe verificar este valor durante la puesta en servicio también, y así tipificamos de una vez una condición inicial del equipo, y el mantenimiento de rutina, por supuesto, ya vamos a ver qué defectos podemos chequear, y por supuesto luego una falla, que es lo que no queremos, ¿no? ¿Qué encontramos durante la ejecución de esta prueba de resistencia de devanado? Bueno, podemos evaluar la condición mecánica, donde podemos encontrar espiras parcial o totalmente cortocircuitadas, conexiones sueltas como uniones en soldaduras y empalmes, conductores rotos o incluso pues una baja eficiencia por pérdidas en este conductor. También podemos determinar el sobrecalentamiento de esos devanados por un funcionamiento del devanado justamente a altas temperaturas y que no es conveniente, y también verificamos la condición de mal funcionamiento del mecanismo del OLTC en el cambiador de tomas. Y recordemos también que estamos hablando de una prueba estática. Ya más adelante el profesor Raúl Álvarez nos va a hablar de esta prueba, pero a nivel dinámico, ¿no? Fíjense que aún así podemos detectar durante esta prueba una deformación en la superficie de los contactos del cambiador de tomas debido a calentamiento localizado. También puede haber un aumento de la resistencia debido a depósitos de decarbonización o contaminación, y muchas veces cuando ese torque o presión mecánica entre los contactos puede también generar un comportamiento anómalo del sistema mecánico. ¿Cómo se calcula? Pues la resistencia de vanado aparentemente no es una prueba simple de ley de Ohm. Esto es importante que entendamos, puesto que tenemos una influencia de un elemento que es la inductancia, y por eso pues debemos considerar que si bien queremos medir la resistencia pura, debemos eliminar esa influencia de la inductancia, y para ello necesitamos dos requisitos durante la medición, que es saturar el núcleo del transformador y que haya una estabilización de la corriente. Ese cambio de corriente debe ser cero para que podamos
estar leyendo una resistencia de devanado pura. Por supuesto, cuanto más grande esa inductancia, un poco, pues se nos dificulta un poco más el tema de la resistencia del devanado. Vean ustedes pues que lo que necesitamos es que durante la prueba vayamos elevando la condición de corriente hasta un punto donde simplemente la variación de la corriente en esa inductancia se convierta a cero y por lo tanto eliminamos la influencia de la inductancia. Entonces, ¿cómo sería la metodología? Pues se debe tratar de saturar el núcleo y esto sucede generalmente cuando la corriente de prueba es de aproximadamente 1% de la corriente carga nominal o aproximadamente 2 veces la corriente sin carga. Nunca se debería exceder el 10% de la corriente nominal para evitar lecturas erróneas debido al calentamiento innecesario del devanado. Y por supuesto, la parte contraria es que si utilizamos una corriente muy baja, la resistencia medida no va a ser coherente y por lo tanto no se logra saturar el núcleo. Recordemos que toda prueba que incluye una resistencia óhmica es dependiente de la temperatura, por lo tanto lo que nos dice la norma es que debemos hacer una corrección de las mediciones respecto a la temperatura, una temperatura de referencia de 75 grados centígrados, 85 grados centígrados, dependiendo de los incrementos de 55 o 65 grados por encima de la temperatura ambiente. Para ello hay una fórmula donde la podemos ver en pantalla, donde la resistencia a la temperatura deseada es la resistencia RS, que es la que queremos corregir, y la RM es la resistencia obtenida durante la prueba. Se utiliza pues el valor de la temperatura que deseamos, ya sea 75 o 85, y utilizamos pues la temperatura a la cual fue realizada la prueba. También tenemos un factor K, en este caso, que va a depender del tipo de material que tenemos en esos devanados, ya sea cobre o aluminio, y este es un dato que cuando damos las inducciones en los equipos, insistimos muchísimo en que la IEC 676-1 nos dice que se tiene un equilibrio térmico cuando midiendo la temperatura en la cumbre del transformador versus el piso del transformador, no debe haber una variación mayor de 5K, ¿ok? O 5 grados. En cuanto a la interpretación de los resultados, pues se realiza haciendo la comparación con mediciones de fábrica, como vemos a la mano derecha, arriba, y donde hemos visto pues que el comportamiento, aunque es coherente y esperado, pues hay un movimiento en cuanto a los valores resistivos, que es la línea roja. O mediciones preliminares en campo, nuevamente la línea roja está por encima de la línea azul y vemos pues que hay un cambio, pero donde se comportan bastante similares. Y en el lado derecho inferior vemos que hay una comparación entre fases, donde vemos que la fase 3, que es la verde, está comportándose distinto a las otras dos fases. ¿Qué nos dicen las normas respecto a la interpretación de los resultados? Bueno, la IEEE 57 establece que las discrepancias admisibles de los valores medios respecto a los valores de referencia deben estar dentro del más o menos al 5%. La guía, la Biblia, pues la técnica Brochure 445 establece que las discrepancias máximas admisibles respecto a los valores obtenidos en fábrica deben ser de hasta el 1%. Por su parte, las diferencias entre las fases debe ser como máximo entre 2 al 3%. También tenemos pues la opinión o el punto de vista de S. de Mayer, que establece que como en este ensayo no se pueden medir las temperaturas de los arrollamientos de una forma precisa, la desviación aceptable para esta prueba en el campo es del 2% respecto a los valores de referencia. Algo para cerrar ya mi presentación es que no nos cansaremos de insistir, por supuesto, en tomar todas las medidas de precaución y de seguridad durante el manejo y la práctica de los ensayos, pero en todos, absolutamente todos los ensayos y las maniobras, pero particularmente en esta prueba debemos considerar que
en el momento en que estamos inyectando, pues tener mucho cuidado de no desconectar las pinzas de pruebas, porque recordemos que tenemos una inductancia cargada y si accidentalmente esa pinza se desconecta, justamente va a buscar hacia dónde descargarse y puede ser bastante peligroso. Y con esto voy cerrando e insistimos en que no cualquier ohmímetro te va a medir la resistencia de vanado. Sugerimos siempre que ese ohmímetro tenga una función de descarga cada vez que mide, y muchísimo mejor si tiene la función de desmagnetización, que ahora mismo Roberto Sartori nos va a comentar al respecto. Adelante, Roberto. Gracias, Julio. Muy importante todo lo que has comentado y evidentemente la importancia de la descarga y la desmagnetización es fundamental como parte de la prueba, y de eso quería comentar un poquito. Así que vamos a retomar algunos conceptos básicos. Todos sabemos lo que es, cómo se induce, ¿no es cierto?, en un transformador, en cualquier transformador ideal. Repasando las características del flujo magnético y de los campos, tenemos, por ejemplo, lo que es una primera aproximación, lo que sería una inducción en el aire, donde realmente el campo es muy pobre, el campo magnético es muy bajo y la corriente inducida también es baja por este efecto. En cambio, en un transformador, de los que usamos normalmente en electricidad, se utilizan los núcleos ferromagnéticos que permiten conducir estas líneas de campo, este flujo magnético realmente en forma adecuada, y no digamos que el 100%, pero la mayor parte de la inducción se produce realmente en las espiras y se puede conseguir una alta corriente. Esto es por las características del material, obviamente. Así que si hablamos de los distintos tipos de materiales y por qué ocurre eso, por qué ocurre esa afinidad, podemos determinar distintos tipos de materiales y lo que se llama la permeabilidad magnética como una relación respecto a la permeabilidad típica del vacío, que nombramos como 1, donde a mayor intensidad de campo magnético, que está íntimamente relacionado con el incremento de la corriente, vamos a obtener una mayor densidad de flujo magnético, que podemos identificar como este símbolo B, que también en la unidad de Teslas. Dentro de las unidades de Tesla, que se puede traducir de distintas formas, hay muchas interpretaciones de lo que es un Tesla, pero podemos decir que la unidad está relacionada con voltaje por tiempo sobre superficie. Es uno de los parámetros que se puede identificar la unidad de densidad de flujo magnético, y después vamos a ver que esto nos sirve a los efectos de los cálculos de la densidad de flujo magnético. Bien, en vacío, considerando esta proporción como 1, podemos comparar con otros tipos de materiales, como materiales diamagnéticos, que precisamente no son afines a conducir ese flujo magnético. Por ejemplo, en el caso de agua, en el caso de algunos gases, tenemos que la permeabilidad magnética es menor a la del vacío. Entonces tenemos una permeabilidad magnética relativa menor a 1. Los materiales paramagnéticos, como muchos metales no ferrosos, permiten tener una mayor afinidad al campo magnético. Y también tenemos los materiales ferromagnéticos, donde ahí directamente son altamente afines a conducir el flujo magnético. Y tenemos una característica de este tipo, que muchos han visto en ensayos de transformadores, donde se produce la saturación, que mencionó el ingeniero Julio Jiménez. Está íntimamente relacionado con la prueba de resistencia del bobinado, ya que nosotros tenemos que saturar ese núcleo hasta encontrar la característica donde, fíjense que se parece mucho a la característica del vacío, o sea, la permeabilidad magnética a partir de la saturación está prácticamente en 1. Esto es típico de los transformadores de potencia, y es muy bueno para esto, pero también implica, digamos, una mala noticia, que es que cuando esto se retira el campo magnético, se deja de inducir, queda un magnetismo remanente.
O sea, parte de esto no se descarga, sino que queda como un magnetismo remanente, lo que nos ocasiona algunos problemas y que hay que considerar. O sea, no solamente considerar la saturación, sino también la desmagnetización es muy importante, porque esta curva queda con una carga magnética remanente, que la podemos ver en el siguiente gráfico, a partir de la saturación, que es la famosa curva de histéresis que tenemos en los transformadores. Entonces, en un ciclo normal de lo que sería una forma de onda de 50 o 60 Hz, va a haber un proceso de saturación y después de transformación, pero al invertirse el campo, el magnetismo no se reduce a cero, sino que se necesita realmente una inducción fuerte negativa para volver a recomponer ese campo, y termina siendo una magnetización negativa. Entonces, nunca se llega a desmagnetizar del todo en un ciclo típico de 50 o 60 Hz. Y también ocurre lo mismo cuando utilizamos nuestros equipos de prueba de resistencia de bobinado, donde inducimos una tensión continua, una corriente continua. Así que lo vemos del mismo modo afectado por esa circunstancia. La buena noticia es que los transformadores están preparados para trabajar en la porción lineal, y que la magnetización realmente es despreciable, podemos decir, en los casos de operación normal. O sea que cuando se magnetiza al inicio el transformador, que nos toma esa corriente de inrush, esa carga inicial, no es tan fuerte, y el transformador está preparado para eso. Sin embargo, cuando hacemos la prueba que describió el ingeniero Julio Jiménez, donde se aplica esa corriente de prueba por un tiempo importante hasta que logramos la estabilización de la resistencia, ahí realmente estamos forzando, ¿sí?, la saturación al máximo, porque realmente queremos estar en esta forma plana, esta forma estable. Entonces, cuando hacemos la prueba de resistencia de bobinados, realmente tengamos en cuenta que estamos en esta parte de las características del transformador, donde se produce una fuerte magnetización, y el retorno a cero también tiene mucho más consideración. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos hasta ahora, de las causas de magnetización, uno es la típica o la normal incidencia que puede tener el transformador cuando se detiene la carga, se detiene la inducción, cuando se desconecta, el cual no tiene niveles realmente tan altos, como ya dijimos. Sin embargo, cuando se realiza la prueba de resistencia de bobinados, sí llegamos a esta característica mayor de magnetización, el cual nos deja el transformador magnetizado aun cuando retiremos la inducción de nuestro equipo, y con mucho cuidado, como los equipos deben tener, un sistema de descarga para que no afecte al equipo ni a los operarios. Entonces, no solamente hablamos de la descarga, no solamente tenemos que hacer la descarga del transformador, sino también la desmagnetización, que va a quedar remanente, y para eso se precisa otro sistema que vamos a hablar en un ratito. Otras causas también que pueden afectar la magnetización del transformador son fenómenos geomagnéticos, inclusive se habla de tormentas solares que pueden afectar la magnetización del transformador, pero en mucho menor medida. Como vemos, la principal causa es realmente las pruebas que se realizan con los medidores de bajas resistencias para bobinados. ¿Y qué efecto nos causa? Como dijimos antes, cuando se vuelve a energizar el transformador, se producen corrientes de inrush que son bastante fuertes, pero que ya el transformador está preparado para eso. Inclusive el sistema de protecciones detectan esas corrientes y están calibrados para tolerar esas corrientes. Sin embargo, si la magnetización es tan importante como la que realizamos cuando utilizamos los medidores de bajas resistencias, esas corrientes de inrush pueden ser realmente grandes y pueden realizar esfuerzos, solicitudes electromecánicas al transformador importantes, y además causar, si no están preparadas las protecciones para eso, causar desde pérdidas de confiabilidad del sistema hasta cortes de energía. Por lo tanto, es muy, muy importante desmagnetizar el transformador. No solamente descargar, sino desmagnetizar luego de la prueba de resistencias de bobinado.
Otra de las causas o de los efectos, mejor dicho, que nos produce el magnetismo residual, son precisamente que nos afectan las pruebas. Las pruebas de, por ejemplo, de corriente de excitación, que se mencionó anteriormente, y también las pruebas de respuesta en frecuencia, donde vemos las gráficas desplazadas, como se puede ver acá, las distintas gráficas que nos ofrece la prueba de SFRA en un transformador que ha sido magnetizado, y luego de la desmagnetización se ve directamente una diferencia que nos puede llevar a conclusiones erróneas si no consideramos ese efecto. Por lo tanto, no es algo que decimos desde Megger, sino que lo dicen las normas. La norma IEEE C57 menciona fuertemente en varios capítulos de la norma sobre tener en cuenta desmagnetizar el equipo, el transformador, en forma adecuada, tanto para evitar problemas en el transformador, como se menciona acá, como también para no afectar las mediciones, tanto las mediciones de baja resistencia como también se recomiendan en las pruebas de respuesta en frecuencia. ¿Y cómo se debe realizar? ¿Cómo se debe realizar esta desmagnetización? La misma norma la menciona, que es la manera convencional, es inyectar la corriente con el mismo equipo de prueba, por ejemplo, el mismo equipo de prueba de mediciones de bajas resistencias. Se inyecta la corriente en un sentido, hasta el 100% de la saturación, y después se descarga y se vuelve a inyectar invirtiendo la polaridad. Inclusive la norma recomienda por ahí que hay que tener mucho cuidado con la desconexión de los cables al momento de invertir la polaridad. Esto no es un problema con los equipos modernos porque realizan la inversión de continuidad de inducción directamente sin necesidad de desconectar los cables, así que esto hoy por hoy es una práctica segura, es práctica, está disponible en casi todos los instrumentos de prueba de baja resistencia específico para transformadores. Pero encontramos que algunas pequeñas desventajas es que realiza la prueba con mayor tiempo, sobre todo en transformadores grandes, y que puede haber una remanencia, o sea que no nos asegura 100% que se haya descargado el magnetismo del transformador. Para eso, además de la desmagnetización convencional que ofrecen muchos de nuestros equipos, hay otra, bueno, que se puede ver acá como algo escalonado y simple de realizar. Hay otra forma que es la desmagnetización adaptativa que queremos presentar, que es algo novedoso y patentado, donde no solamente se aplican esas inyecciones de corriente, sino que también se miden, tanto el momento de la inyección de la corriente como durante la descarga, los valores que mencionamos antes en los slides anteriores, donde se considera el voltaje y el tiempo. Entonces, no solamente que se inyecta en un sentido y en el otro, sino que siempre se mide en el momento de carga y descarga, y también se va disminuyendo, por ejemplo, al 50% en el ciclo siguiente, y así se va disminuyendo la amplitud de esa inducción hasta llegar a niveles razonablemente bajos. O sea que estamos haciendo realmente una prueba adaptativa, no es una prueba rígida como en los casos anteriores, donde la prueba convencional eran pasos predeterminados y rígidos, sino que acá la prueba realmente es de desmagnetización, el ensayo de desmagnetización se hace en forma adaptativa y bajo medición, bajo monitoreo, que de hecho nosotros podemos ver cómo esto gráficamente se ve, lo vamos a ver en el video que vamos a ver un ratito, cómo se puede apreciar el flujo de la desmagnetización, la gráfica de la desmagnetización, e inclusive saber cómo estaba el estado previo y cómo queda al final realmente el transformador totalmente desmagnetizado. Esto nos va a permitir llegar a un resultado realmente concluyente y además en el tiempo adecuado, ni más ni menos tiempo que lo que se requiere para ese transformador. Por eso llamamos que es adaptativo. Y lo vamos a ver en un video, si nos permite ahora Karen lanzar ese video. Sí, y solamente les quiero comentar que si ustedes no logran visualizarlo, entonces por favor refrescar su servidor para que puedan verlo. Y ahí va.
Ok, entonces en este video lo que estamos viendo es cómo trabaja el software de uno de los equipos de nuestra fabricación, donde una vez estabilizada la medición, se realiza el primer proceso de descarga, que es muy importante, que mencionó el ingeniero Jiménez, y después el otro proceso, el mismo equipo lo solicita y lo sugiere y como mandatorio, es la desmagnetización, que como podrán ver, se ve gráficamente el avance de la desmagnetización y también los valores en pantalla de cómo se encontraba el transformador antes de la desmagnetización y el resultado final. Todo esto también queda grabado en un archivo, ¿no es cierto?, junto con los datos de las pruebas. Bien, con esto terminamos este capítulo muy importante y ahora sí tengo el placer de presentar nuevamente al ingeniero Raúl Álvarez, que va a hacer la parte de pruebas de resistencia dinámicas en conmutadores bajo carga. Adelante, Raúl. Bueno, gracias Roberto, gracias Julio, gracias Karen. Bueno, ahora para finalizar este webinar vamos a ver un par de slides, de presentaciones, donde vamos a tratar básicamente en el tiempo que nos quedan las principales características de una prueba muy importante y moderna que tenemos hoy para analizar justamente los reguladores bajo carga, que es justamente la medición de la resistencia mecánica. Resistencia dinámica. Bien, nosotros sabemos que, como vimos, ya Julio lo hizo comentarios respecto a la relación de transformación, resistencia de devanados. La idea de que un transformador disponga de un bobinado adicional, de un devanado adicional, que se conoce como devanado de regulación, y poder tomarnos en diferentes posiciones de ese devanado de regulación, nos permite justamente modificar la relación de transformación. ¿Por qué es importante modificar la relación de transformación o por qué puede ser necesario? Básicamente para poder adecuar los niveles de tensión de operación de la red y del transformador a los niveles que necesita precisamente el sistema. ¿Okay? Los reguladores, ese devanado de regulación, en principio, vamos a verlo por ahora de esta manera, lo podemos disponer en el lado secundario, es decir, el lado de alta tensión o de baja tensión. ¿Okay? En realidad, fíjense que es el único componente no estático dentro del transformador. O sea, todos los demás componentes, todas las demás piezas del transformador, aislantes, accesorios, etcétera, etcétera, bueno, sacando las electrobombas, ¿no? Pero es el único componente mecánico que tenemos dentro del transformador. Esa es una de las características distintivas que tiene justamente este tipo de accesorios de los transformadores. Básicamente nosotros conocemos o disponemos de dos tipos de reguladores. Los reguladores bajo carga, que en el inglés esto se los conoce típicamente como OLTC, o los reguladores fuera de carga, ¿sí? Es decir, los DTC, como viene esta sigla en inglés. Nosotros aquí, vamos hablando en español, vamos a referir fundamentalmente a RBC, ¿no? Reguladores bajo carga para el caso de los OLTC. ¿Okay? ¿Y qué característica tiene, entonces, o qué diferencia hay entre los reguladores bajo carga y fuera de carga? Que los reguladores bajo carga pueden operar en condiciones de carga, es decir, con corriente sobre la bobina. Los reguladores desenergizados y fuera de carga no son capaces, no pueden operar y no deberían de operar cuando el transformador se encuentra en condiciones de carga. ¿Okay? Esa es básicamente la diferencia. Ustedes dirán, para el que no está muy en el tema, ¿por qué un regulador, por qué meter uno y otro? Bueno, básicamente tiene que ver con una cuestión de costos, ¿sí? Los reguladores bajo carga son mucho más costosos que los reguladores fuera de carga. ¿Okay? Nosotros básicamente nos vamos a referir en lo que sigue de esta presentación fundamentalmente a los reguladores bajo carga. ¿Okay? Los reguladores bajo carga, en definitiva, insisto, se conforman entre otras cosas con el bobinado de regulación, y como vimos, el bobinado de regulación lo podemos tener del lado del primario como del lado del secundario. Aunque en general es más común que el regulador bajo carga esté en el lado de alta tensión, ya que es en el lugar donde tenemos menor corriente. Esto no es arbitrario, ¿sí? Hay en ciertos países, como por ejemplo una práctica común en América del Norte, es utilizar justamente los reguladores en el lado de baja tensión. ¿Okay? Lo cual también tiene una serie de ventajas, que más adelante, si nos alcanza el tiempo, vamos a comentar. Bien, nosotros aquí en definitiva lo que tenemos es entonces nuestro primario, nuestro secundario, ¿ok? Y lo que tenemos, fíjense que es un bobinado de regulación contra secundario, modificando entonces la posición de esta
de este selector en el devanado de regulación, lo que podemos hacer es precisamente modificar nuestra relación de transformación. Es decir, si cambiamos la posición de nuestro regulador, ¿sí?, obviamente se va a modificar, ¿sí?, la relación de transformación. Y con ello, obviamente, también en condiciones de carga, se va a modificar la corriente por la bobina o por el devanado primario. ¿Ok? Bien, generalmente, como decíamos, tenemos mayor número de vueltas en el devanado de alta tensión que en el de baja tensión. Eso implica que siempre la corriente por el devanado de baja tensión va a ser mayor que la corriente de alta tensión. Esa es la razón por la cual en la mayoría de los casos, o este criterio más bien desde el lado europeo, es que se disponen los reguladores desde el lado de alta tensión. Pero insisto, es una práctica normal, muy común, que en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, se utilicen, a pesar de que la corriente por el devanado secundario es más elevada, los reguladores de cierta característica constructiva que vamos a ver más adelante en el devanado de baja tensión. Bien, más cosas. ¿Cuál es el objetivo entonces que tenemos de un regulador bajo carga? Bueno, justamente, como mencionamos antes, modificar la relación de transformación, ¿sí? Ya sea que esté en el es decir, subir la tensión del devanado de baja tensión, imaginemos que lo vamos a localizar, ya a puntualizar en el devanado de alta tensión. Lo que queremos nosotros es modificar, ¿sí?, e incrementar la tensión en el lado de baja tensión, en el lado secundario, o decrementarla, es decir, bajarla. Depende de lo que nosotros necesitemos en el sistema. Otra de las características que tiene justamente de los objetivos que tiene el regulador bajo carga es no interrumpir la corriente ni la tensión, obviamente, durante justamente ese proceso de conmutación. No tiene que haber una interrupción. Y vamos a ver qué consecuencia podría tener si hubiera una interrupción justamente de la corriente durante ese proceso de operación de conmutación. El regulador debe operar las n veces que se lo requiera. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un transformador de un sistema de transmisión puede llegar a tener promedio hasta 7.000 operaciones anuales. Un transformador de un sistema de arcos, de fundición de arcos, puede tener hasta 50.000 operaciones anuales. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la característica del transformador, van a ser la cantidad promedio o estipulada de operaciones, ¿sí?, que ese regulador debiera operar. Entonces, ahora una de las preguntas básicas que hay con este dispositivo: ¿se puede conmutar de una posición en el devanado de relación cuando circula, ¿sí?, corriente por ese devanado? Es decir, imaginemos que nosotros lo que tenemos aquí es un devanado primario, ¿sí?, simplemente para formar una idea, donde tenemos la resistencia de devanado, como comentó Julio, que ya sabemos cómo se mide, tenemos esa inductancia asociada, e imaginemos entonces, ¿sí?, que circulando esa corriente, yo lo que quiero hacer es interrumpir ese paso de la corriente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si nosotros interrumpimos la corriente, ¿sí?, nosotros tenemos una energía, un campo magnético almacenado en esta bobina, que lo que va a tratar de hacer ese campo magnético es justamente a tratar de invertir la tensión, ¿sí?, y lo que va a terminar generando esa energía almacenada, ese campo magnético almacenado en esta bobina, cuando nosotros queremos abrir el circuito, es una sobretensión en el lugar, en el punto en el cual yo quiero hacer precisamente la apertura de ese circuito. Es decir, lo que estamos haciendo es generando una tensión inversa en la inductancia, lo que en definitiva, ¿sí?, va a provocar, ¿sí?, una sobretensión importante. ¿Okay? Esta tensión inversa también la conocemos como tensión contraelectromotriz y se genera justamente debido a la variación del flujo magnético en la inductancia cuando nosotros procuramos justamente interrumpir el paso de la corriente. La magnitud de esta tensión inversa va a depender de la velocidad a la que la corriente está cambiando, una corriente transitoria, y obviamente también, por supuesto, de las características inductivas, es decir, de la inductancia que nosotros tenemos en nuestra bobina. Esta tensión inversa puede ser significativa y crear sobretensiones que van o que pueden dañar el circuito. En este preciso caso, justamente es esta llave, que como vamos a ver más adelante, es precisamente nuestro regulador bajo carga. Entonces, para evitar estas sobretensiones o estos arcos que se generan debido a estas aperturas, estos transitorios que nosotros tenemos dentro del regulador bajo carga, se utilizan, ¿sí?, elementos resistivos e inductivos conectados en estas llaves para evitar precisamente estas sobretensiones en los procesos de conmutación.
Vamos a hacer una clasificación muy general sobre los tipos de reguladores. Tenemos básicamente dos tipos de reguladores hoy en el mercado, los resistivos y los inductivos. Los resistivos han sido los tradicionales, los más comunes, ¿sí? Y los inductivos son relativamente, cada vez están apareciendo más con mayor aplicación entre el mercado. Nosotros, además de tener reguladores de tipo resistivos e inductivos, los elementos, es decir, el aislamiento, donde están contenidos estas resistencias, estas inductancias y las respectivas interruptores que vamos a ver más adelante, están contenidos en distintos medios aislantes. Esos medios aislantes pueden ser aceite o directamente en vacío. Es así como tenemos reguladores, entonces, tipo resistivo en aceite o reguladores resistivos, por ejemplo, contenidos en sistemas de vacío. ¿Okay? Es decir, lo que nos referimos aquí, por un lado tenemos el tipo de conmutación, que puede ser resistiva o inductiva, y el medio aislante en el cual se realiza ese proceso de conmutación. Hecho así, en grandes rasgos, una clasificación muy general sobre los tipos de reguladores, ¿okay? Vamos a ver algunas características distintivas, esenciales, de los distintos tipos de reguladores. En primer caso tenemos los reguladores resistivos. Los reguladores resistivos son adecuados para transformadores de alta tensión, pero requieren de un mecanismo de velocidad alto para limitar justamente los tiempos en los cuales se insertan estas resistencias que nosotros tenemos aquí, estas resistencias que van a operar o que van a estar presentes, como vamos a ver detalladamente en algunos posteriores, ¿sí? Para limitar justamente la circulación de corriente por estas resistencias, porque la circulación de corriente por estas resistencias que podríamos determinar como resistencias de preinserción, ahora más adelante lo vamos a ver, tienen que ser tiempos altos para evitar, cortos, para evitar justamente que haya mucha disipación de potencia en esa resistencia. Los tiempos de operación, de conmutación de este tipo de reguladores, así en términos generales, están en el orden entre los 50, 100, 150 milisegundos, ¿okay? Dependiendo del tipo de regulador, el tipo de tecnología. Estos mecanismos, ¿sí? Son accionados por resortes y son muy sofisticados y requieren de bastante cuidado, como vamos a ver más adelante, para el tema del mantenimiento, ¿sí? Las aplicaciones de alta tensión son más susceptibles a fallas eléctricas. Este tipo de reguladores son reguladores que se utilizan generalmente más para sistemas de alta tensión. Por lo tanto, la calidad del aceite, del medio aislante o del vacío, si vamos al caso, también suele ser un problema para este tipo de reguladores. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros aquí hacemos una operación de este regulador, ¿sí? Por el regulador, ya vamos a ver cómo, va a circular o puede circular corriente por las distintas resistencias que tenemos aquí, ¿sí? Y por parte del bobinado de regulación, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? El otro tipo de reguladores que tenemos, como les comentaba yo, son los reguladores que se conocen como reactivos. Por lo general están limitados a transformadores de menor tensión, típicamente por debajo de 138 kilovoltios, pero típicamente pueden soportar cargas más altas y no tienen limitaciones en el tiempo de transición de estas resistencias, como veíamos en el caso anterior de los reguladores resistivos. Los reguladores reactivos, los reguladores bajo carga reactivos, utilizan un reactor, justamente, este reactor que tenemos aquí, o uno o dos, dependiendo de la tecnología, el tipo de regulador, que se utiliza justamente como, elemento de derivación. Las aplicaciones de alta carga hacen que los reguladores estén más susceptibles a la formación de carbonización, pero en la mayoría están equipados con mecanismos de accionamientos motorizados que son más lentos y que son más fáciles de mantener. ¿Okay? El regulador reactivo generalmente implica un costo adicional respecto a uno resistivo y ocasionalmente también está asociado con un costo, con un volumen mayor en el transformador. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí la conmutación, por ejemplo, para este caso, en realidad, se hace a través de un reactor, entonces, que está en derivación, junto con, en este modelo, ¿sí? Hay algunas variantes, con dos interruptores contenidos en vacío. ¿Okay? Este tipo de reguladores normalmente, entonces, son los que se suelen utilizar para transformadores en los cuales el regulador debe ser colocado en el lado de baja tensión, donde tenemos mayores corrientes. Bien, ahora, independientemente de que sea resistivo o inductivo, vamos a reconocer o a identificar cuáles son las distintas partes que nosotros tenemos en un regulador. Esto es algo importante que lo tengamos en claro para poder proceder en lo que sigue de lo que vamos a ir viendo y, en definitiva, del mantenimiento de un regulador. Podemos distinguir básicamente tres partes en los reguladores, tres partes elementales. Reguladores, siempre hablando de reguladores bajo carga. Esto independientemente del tipo constructivo, resistivo, inductivo, etc.
Para fijar ideas vamos a adoptar como, por ejemplo, estamos viendo aquí en el caso, un regulador de tipo recitivo. Una de esas partes es el devanado de regulación. ¿Sí? El devanado de regulación lo que hace es agregar o remover espiras en serie al devanado principal. Aquí yo lo estoy mostrando, en realidad es el devanado de regulación, pero en serie con este devanado de regulación tenemos obviamente una conexión con el devanado principal. En definitiva, agregar o sacar espiras lo que va a hacer es modificar, como vimos anteriormente, lo que es la relación de transformación. Bien, la siguiente parte o el siguiente elemento que conforma un regulador bajo carga es el selector. El selector realiza la selección de dos tomas a conmutar a través de dos contactos móviles. El primero se conecta a la toma en la cual se encuentra trabajando el transformador, es decir, una toma determinada de la posición del regulador en la cual se encuentra en servicio, mientras que el otro contacto selecciona la nueva posición a la que se requiere que el regulador bajo carga vaya a operar. Es importante tener en cuenta que estos selectores no cortan ni establecen cargas. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que no abren los contactos mientras por el circuito esté circulando corriente. ¿Ok? El siguiente elemento fundamental de un regulador bajo carga es lo que conocemos como el interruptor de derivación, que es precisamente el elemento que es encargado de efectuar la transferencia de carga desde una toma de servicio a la próxima toma seleccionada sin interrumpir la corriente. Como vimos anteriormente, este proceso se puede realizar por diferentes elementos como reactancias o reactores, ya sea en aceite o en vacío. A modo de ejemplo, el movimiento del interruptor en el caso de un regulador bajo carga resistivo puede ser basculante o rotatorio, eso depende del diseño del fabricante, y se puede ejecutar por la actuación de resortes que están dispuestos de una manera determinada. Bien, esto es básicamente cómo funciona un regulador. Estamos viendo un video. Karen, ¿me confirmás, por favor? Sí, ahí se ve. Perfecto. Lo que estamos viendo entonces es un video muy conceptual sobre cómo funciona o dónde está dispuesto el regulador bajo carga y las distintas partes constitutivas. Ahí en esta imagen animada nos estamos moviendo hacia el regulador. ¿Okay? El regulador normalmente está bajo carga dispuesto en un extremo del transformador. Y lo que empezamos a ver justamente es el selector. El selector, como vimos, es el elemento encargado de hacer las conexiones con las distintas tomas que tenemos del devanado de regulación. Como vemos ahí, estamos en una vista interna donde estamos viendo cómo el selector se va moviendo haciendo las conexiones a las distintas tomas que nosotros requerimos. Recuerden que este selector no opera bajo condiciones de carga. El selector primero se posiciona y luego es el interruptor, que es justamente hacia donde vamos, interruptor de derivación, el encargado de hacer el proceso de conmutación bajo carga. Como ven, el selector, o el interruptor, perdón, con el selector, bien digo, están separados en recintos distintos. En este caso estamos hablando de un regulador el tipo resitivo, donde vemos la resistencia RA y RB, y ahora vamos a ver cómo acciona justamente ese interruptor de derivación para pasar de una posición a otra. ¿Okay? Imaginemos que tenemos una determinada posición, está circulando corriente por el interruptor principal y queremos pasar a otra posición. Primero se establece una corriente solamente por la resistencia RA, luego fíjense que conduce corriente de la resistencia RB y RA en paralelo, hasta que llegamos a la posición final en donde solo conduce el interruptor principal. Si queremos cambiar la posición, imaginemos que volver a la posición, se hace primero el accionamiento del selector y luego recién se establece la corriente por el interruptor a través de la resistencia RA, luego la resistencia RA y RB en paralelo, luego por la resistencia RA únicamente, y finalmente para la posición final conduce únicamente el contacto principal. Bien, esto que lo vemos ahí en forma animada, vamos a verlo con un poquitito más de detalle, ¿sí? Para un regulador también resistivo, como insisto, esto simplemente para fijar ideas, lo demás para otros tipos de reguladores no cambia demasiado, es básicamente el mismo concepto. Imaginemos entonces que nosotros tenemos un regulador dispuesto en la posición N y en la posición N más 1. Lo que queremos hacer entonces es hacer un proceso de conmutación, entonces de la posición N a la posición N más 1. En condiciones normales de operación, previo a la conmutación, donde tenemos en color rojo, donde tenemos circulando la corriente, ¿sí? La corriente circula entonces por toda la línea que se ven en rojo, es decir, por parte del interruptor de derivación y el bobinado de regulación. Y lo que nosotros queremos hacer entonces es pasar a la posición N más 1.
El primer estadio entonces que tenemos es que la corriente por el regulador tiene, imaginemos ese valor que estamos representando ahí con la posición 1. Queremos entonces hacer una conmutación y fíjense que el primer paso del proceso de conmutación es que ese interruptor, ese selector se va a empezar a desplazar y va a empezar a conducir corriente por la parte resistiva, por la resistencia R1 o R ¿sí? En esta esquina, ¿sí? Y va a circular corriente, ¿sí? Por toda la línea roja que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Y por el devanado justamente principal, o del buena regulación hacia el devanado principal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este estadio? En este estadio, la corriente, como tenemos una resistencia en serie, va a empezar a bajar, ¿okay? Porque estamos imponiéndole un valor de resistencia. ¿Cuál sería el siguiente estadio? Fíjense, el siguiente estadio, el switch, ¿sí? Lo que hace del interruptor es hacer contacto entre la resistencia R1 y R2 en paralelo. Entonces, fíjense que va a circular corriente por una rama y por otra rama del regulador. En este caso, si estamos agregando dos resistencias en paralelo, lo que va a hacer es disminuir la resistencia, por lo cual la corriente respecto al estadio inicial es como que va a empezar a disminuir menos, ¿sí? Precisamente lo que estamos indicando aquí en el punto 3. ¿Ok? Vamos a seguir el proceso. Fíjense que ahora el contacto del conmutador de derivación está conduciendo corriente solamente a través de R2. Ya dejó de conducir corriente por R1. Y fíjense que una parte del bobinado de regulación dejó de tener justamente incidencia, es decir, sacamos espiras justamente al devanado de regulación. Como vuelve a aparecer una resistencia R2, que típicamente estas resistencias pueden ser, generalmente son del mismo orden, muy similares, la corriente va a empezar o va a seguir disminuyendo, ¿sí? En un valor aproximadamente similar, es decir, con una pendiente similar. ¿Okay? Y esto es lo que estamos indicando aquí con el estadio 4. Y finalmente, en el estadio final, ya el conmutador de la llave hace contacto únicamente en el contacto principal, donde deja de conducir corriente por la resistencia R2, y fíjense que ya quedó establecida la posición final de nuestro regulador. En este caso, ¿qué va a hacer la corriente? La corriente va a empezar a crecer porque únicamente está ante presencia de una parte netamente inductiva. Este sería, digamos, el comportamiento de la corriente durante un proceso de conmutación, y a este comportamiento de la corriente en un proceso de conmutación se lo conoce como corriente dinámica. Es un comportamiento básicamente único que tiene cada regulador durante el proceso de conmutación propiamente dicho. Bien, ¿y cómo analizo la corriente dinámica? La corriente dinámica en realidad lo típicamente que se hace es analizar el comportamiento para todas las transiciones para cada una de las fases. Es importante verificar el comportamiento de las corrientes inferiores, es decir, de las corrientes mínimas que se alcanzan durante el proceso de conmutación. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos gráficos. Los tiempos de transición deberían ser similares, es decir, los tiempos de conmutación entre esas corrientes deberían ser similares para cada paso del conmutador y también para cada una de las fases. Obviamente recuerden que estamos hablando de transformadores trifásicos y estos comportamientos se hacen obviamente fase por fase. ¿Cómo se analiza la corriente dinámica? Bueno, lo que se hace, o hasta donde uno puede ir, es analizar, es comparar los resultados con pruebas anteriores o comparar los resultados con pruebas similares del regulador. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos aquí un ejemplo para la fase A, la fase B y la fase C para la misma posición del regulador, y aquí lo que vamos a hacer es comparar gráficamente, ¿sí?, estos comportamientos que tiene esta corriente dinámica. ¿Okay? Esta de alguna manera es la forma en la cual nosotros podemos analizar la corriente dinámica. Sin embargo, ¿sí?, hay ciertos valores numéricos como lo son el ripple. ¿Qué sería el ripple? La variación que tenemos entre el valor, fíjense, previo al proceso de conmutación y el valor máximo o mínimo, en este caso, de la corriente que nosotros alcanzamos durante el proceso de conmutación, es decir, la variación de corriente, podríamos analizarla en términos porcentuales, lo cual se lo conoce como ripple, y así comparar el ripple para cada una de las posiciones y de las fases que nosotros estamos analizando o registrando en la corriente dinámica. Es decir, un valor numérico que nos ayuda a interpretar de una manera un poquito mejor un resultado que en definitiva es gráfico. Otra de los parámetros numéricos que podemos estimar es esta pendiente de corriente inicial que nosotros tenemos durante el proceso de conmutación, ¿sí? Y también nos puede dar una idea, ¿sí?, para un indicador numérico para comparar cómo se comporta esta pendiente de corriente respecto al tiempo para cada una de las posiciones, para cada una de las fases del regulador. ¿Okay?
Entonces, estos son en definitiva valores numéricos que los podemos asociar a lo que conocemos como la corriente dinámica. Pero quiero que quede claro que la corriente dinámica en sí mismo es una especie de oscilograma que nosotros registramos, el valor de cómo varía la corriente en el proceso de conmutación, pero no nos da mayor información que esa es su forma, y nosotros lo que hacemos es comparar esa corriente con otras corrientes, o con valores previos, o con transformadores similares, o con posiciones similares del regulador, y podemos sí también cuantificar algunos comportamientos, algunos parámetros de esa corriente, como son el ripple y la pendiente de esa corriente. ¿Okay? Van a ver por qué remarco esto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo rápidamente del valor de la corriente dinámica para todas las posiciones del regulador. Esto para un caso de un regulador que tiene aproximadamente unas 19 posiciones. Así que tenemos el comportamiento para la fase A, para la fase B y para la fase C, donde vemos cada valor, cada saltito que ustedes ven aquí es el ripple de la corriente dinámica para cada fase, para cada posición del regulador. Y de esta manera podemos ver gráficamente si hubo algún cambio significativo o no. Claramente en este caso no lo había. ¿Okay? Otra de las cosas que yo les decía que podemos ver es el ripple de la corriente. Lo que puedo graficar para cada proceso de conmutación, en función de la posición del regulador, en este caso un regulador de 23 posiciones, es el ripple, la variación de la corriente de la fase A, B y C. ¿Okay? Y esto determinarnos si hay algún ripple, alguna variación porcentual de corriente muy significativa. Generalmente se dan que los ripples de corriente son muy similares del orden. No hay normativa que establezcan diferencias admitidas. Esto es un poco más que nada basado en la experiencia, el tipo constructivo del regulador, fundamentalmente. ¿Okay? Entonces, una conclusión importante es que una variación significativa de la corriente dinámica, ¿sí?, o del ripple, podría ser indicativo de un problema en el regulador bajo carga. Pero necesariamente tengo que tomarme el trabajo de hacer un análisis visual, gráfico, de cada uno de esos procesos de computación para, de alguna manera, determinar si hay alguna condición anómala en alguna posición del regulador. Pero la pregunta es, ¿con esta prueba o con este tipo de prueba podríamos obtener información más sensible para analizar la transición del regulador bajo carga? La respuesta es sí. ¿Sí? Y la respuesta es un parámetro muy importante, que es la resistencia dinámica. Y fíjense que ahora no estoy hablando de la corriente dinámica, sino de la resistencia dinámica. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que hacemos con la prueba de resistencia dinámica? Yo siempre digo real resistencia dinámica. Con la resistencia dinámica, lo que hacemos con la prueba de resistencia dinámica es medir las resistencias del regulador bajo carga durante los procesos de transición de una posición a otra del regulador. ¿Cómo hacemos esto conceptualmente? ¿Cómo podemos hacer esto conceptualmente? Nosotros inyectamos una tensión, y fíjense que lo que yo voy a hacer, voy a estar inyectando una tensión continua aquí, o una corriente continua, y voy a medir la tensión en el devanado secundario. Sí, como ustedes lo escuchan. Pero no, Raúl, si haces eso y estás inyectando una tensión continua, de ninguna manera vas a tener un flujo entre el devanado primario y el secundario, porque estás inyectando una corriente continua. Podrías medir aquí una tensión en el lado secundario si inyectas una tensión alterna. Ok, eso es verdad. Obviamente no vamos a tener un acoplamiento de tensión. Pero lo interesante aquí es que lo que me interesa medir a mí en esta prueba realmente es la tensión que se induce en el devanado secundario cuando hago el proceso de conmutación. Cuando yo hago un proceso de conmutación, hago un cambio en la corriente, como vimos anteriormente en el ejemplo, en el paso a paso, y ese cambio en la corriente obviamente va a generar una variación de flujo, y esa variación de flujo va a inducir una tensión en el devanado secundario. Y ese es justamente el principio de funcionamiento que tiene esta técnica de resistencia dinámica. Es decir, lo que yo hago aquí es inyecto una corriente continua, opero el regulador bajo carga, es decir, opero el regulador bajo carga, y fíjense que se va a establecer una corriente por el devanado, en este caso primario. ¿Okay? Vamos a tener una tensión total, una tensión que es netamente inductiva y resistiva, netamente inductiva y resistiva por el devanado primario. ¿Okay? Por lo tanto, no la podemos utilizar para ver cuál es la resistencia que tenemos aquí en el regulador. ¿Okay? Pero ahora bien, si nosotros medimos cuál es la tensión por el devanado secundario, ¿sí?, como la tensión inducida por el devanado secundario es netamente inductiva, lo que podemos hacer es justamente utilizar la relación de transformación de nuestro transformador y esta tensión inducida en el devanado secundario
para encontrar justamente cuál es la tensión netamente inductiva que tenemos en el devanado de alta tensión, y de esa manera poder discriminar, por un lado, la componente resistiva con la componente inductiva. Y recuerden que a mí en este proceso transitorio no me interesa la componente inductiva, sino me interesa la componente resistiva. ¿Por qué? Porque la componente resistiva es precisamente la que yo voy a asociar al comportamiento resistivo del regulador bajo carga. Y eso es justamente lo que hacemos para determinar la resistencia dinámica. A ver, matemáticamente, para aquellos que disfrutan la matemática, ahora vamos a ver. En definitiva, fíjense que aquí tenemos en el valor, en la curvita en color rojo, aquí, cómo varía la resistencia dinámica durante el proceso de conmutación. Tenemos una resistencia RA, ¿sí? Luego tenemos una resistencia RB, y fíjense que entre los dos tenemos un estadio en el cual las dos resistencias están en paralelo. Y, como les decía, para aquellos que disfrutan un poquito más de la matemática, aquí es donde tenemos un poquito la ecuación conceptual que explicaría esto. La tensión entonces que tenemos en el devanado primario es la corriente total que circula por la resistencia al devanado, que es la que medimos con Julio en la primera parte del webinar, más la relación de transformación, es decir, la componente inductiva, la tensión que cae en nuestra bobina, ¿sí? En nuestro devanado, que es, fíjense, la tensión U2 que estamos midiendo por la relación de transformación, y la tensión o la caída de tensión que tenemos en el bobinado de regulación, que es precisamente la que nos interesa a nosotros. Ahora bien, si nosotros tenemos todos estos parámetros, porque conocemos todo, fíjense, conocemos la corriente, conocemos la resistencia, conocemos la relación de transformación, podemos medir la tensión 2, y podemos medir la tensión, imagínense la tensión sobre el regulador bajo carga. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos el EDOM, porque tenemos la corriente, tenemos la tensión, y conocemos entonces la resistencia que tenemos durante el proceso de transición. Y eso es justamente lo que conocemos como resistencia dinámica. Entonces ahora fíjense que ya no estamos viendo cómo varía la corriente durante el proceso de conmutación, únicamente, cosa que también hacemos, sino que además estamos viendo cuál es el comportamiento que tienen las resistencias de transición durante ese proceso de conmutación. Es decir, estamos asignando valores numéricos al proceso de conmutación. Es decir, que ya no estamos midiendo únicamente este valor o este comportamiento de la corriente dinámica durante el proceso de conmutación, sino que además estamos viendo cómo varía la resistencia, esta resistencia que hemos denominado como resistencia dinámica durante el proceso de conmutación. Y lo interesante es que además de registrar el comportamiento, estamos de vuelta, remarco esto, midiendo valores numéricos para cada posición o para cada proceso de conmutación. ¿Y por qué medir la resistencia dinámica? Bueno, la resistencia dinámica es importante porque, como les voy a mostrar con una de las tantas estadísticas de fallas que podemos encontrar en la bibliografía internacional, por ejemplo, aquí tenemos una que se hizo en Norteamérica. Se estudiaron 108 fallas en transformadores de potencia. ¿Okay? Y de esas 108 fallas se hizo exclusivamente hincapié en analizar qué pasó con las fallas en transformadores de potencia que estuvieron relacionadas con fallas en el regulador bajo carga. ¿Okay? Y fíjense qué dato interesante se encontró. Fíjense que en este estudio se encontró que aproximadamente casi la mitad, es decir, el 45% de las fallas en transformadores de potencia estuvieron asociadas a problemas en el regulador. Fíjense, una componente menor. Fíjense que el 30% de las fallas, bastante significativa también, estuvieron relacionadas a problemas devanados. Aquí por eso la importancia de lo que comentó Julio primero, para el diagnóstico de transformadores. Midamos la relación de transformación, midamos la resistencia de devanado para encontrar problemas y defectos en los devanados del transformador. Y también fíjense que no menor, y ya hemos hablado de esto en otro webinar, el impacto que tiene sobre las fallas el tema de los bushings, otro de los elementos muy susceptibles a condiciones de falla. Pero fíjense que esta estadística de falla indica que casi la mitad de las fallas se han localizado, se han puntualizado en transformadores que tienen reguladores bajo carga. Entonces, definitivamente, las fallas, el regulador bajo carga es un componente de falla considerable y que tenemos que tener en cuenta a la hora de un mantenimiento preventivo. Julio hizo mención hoy al brochure 445, seguimos sosteniendo que es quizás una de las mejores referencias para el mantenimiento integral de transformadores, y este documento establece en un capítulo particular sobre el diagnóstico y la comisión de reguladores bajo carga, justamente las distintas técnicas que teníamos
disponibles para analizar el comportamiento del regulador, donde tenemos técnicas vibroacústicas, mediciones del torque de motor, obviamente el análisis de gases disueltos, no vamos a detener en eso, pero el análisis de gases disueltos es una prueba también muy interesante que se hace a los aceites de los reguladores con carga, donde se aplican incluso métodos diferentes para hacer su análisis. Termografía, y en particular fíjense que ya se contempla la medición de resistencia dinámica. Y la resistencia dinámica, fíjense que aplica a todos los tipos de reguladores, y en particular es buena para encontrar problemas de temporización, ¿sí? Y de secuencia, problemas de desgaste en los contactos de transición, problemas de desgaste en los contactos y problemas de transición, ¿sí? Es decir, es buena o es una herramienta que sirve para encontrar problemas de temporización y secuencia, desgastes en los contactos y problemas de transición en los contactos. ¿Okay? Bien, ¿cómo se hace la prueba de resistencia dinámica? Bueno, la prueba de resistencia dinámica no es una prueba en realidad que requiere de un ajuste setup en particular, más allá de la herramienta en sí misma para poder hacer la prueba de resistencia dinámica. Pero la prueba de resistencia dinámica normalmente se hace prácticamente en forma simultánea a cuando nosotros hacemos la medición de la resistencia estática de los devanados. ¿Qué quiere decir eso? Mientras hacemos la prueba de resistencia de devanados, ¿sí? Teniendo la herramienta o el hardware adecuado, podemos realizar en forma simultánea ambas pruebas, resistencia estática y resistencia dinámica, con lo cual fíjense que el tiempo es prácticamente el mismo, ¿okay? Que nosotros requeriríamos para hacer una prueba de resistencia estática. Entonces, las conexiones, por lo tanto, son exactamente iguales. Hoy los equipos modernos, ¿sí? Por lo general permiten hacer conexiones, inclusive conexiones, no digo inyecciones necesariamente trifásicas al equipo bajo prueba, y realizar esta prueba en forma simultánea. Recuerden que aquí estamos hablando de resistencia de vanados. La resistencia de vanados no tendríamos manera de hacerla en forma trifásica, y tenemos 3 corrientes simultáneas porque estaremos midiendo mal. Lo que sí se puede llegar a hacer en forma trifásica es otra prueba que es la reacción de transformación, pero aquí estamos hablando de resistencia de vanados en forma simultánea, determinar la resistencia dinámica del regulador, y es una prueba que en realidad, si bien la conexión la hacemos trifásica, es una conexión que una prueba que necesariamente la hacemos fase por fase. ¿Okay? Pero lo que quiero decir con esto, que conceptualmente, más allá de tener obviamente la herramienta que necesitamos, el hardware que necesitamos para hacer esta medición, la conexión es exactamente la misma a la que podemos hacer hoy, o la que necesitamos hacer para una medición de resistencia estática de los devanados. ¿Okay? Incluso los equipos modernos permiten que el regulador se dispare en forma automática por el equipo, y entonces simplemente nosotros aplastamos un botón, nos vamos y al cabo de 5 minutos volvemos y tenemos toda la prueba de resistencia estática y resistencia dinámica realizada en forma automática por el instrumental. ¿Qué cosas vamos a medir entonces con estas pruebas? Resistencias estáticas, como vimos y explicó Julio más adelante. Resistencias dinámicas, los tiempos de transición, las corrientes y las tensiones dinámicas, los ripples de corrientes, las pendientes de corriente y más, y más. Y vamos a ver a qué me refiero con más en algunas diapositivas futuras. ¿Qué hago? ¿Qué resultados típicamente tengo en una prueba de resistencia dinámica? Bueno, aquí les estoy mostrando simplemente una tablita donde en la prueba de resistencia dinámica para cada transición, ¿sí? Para cada transición tengo, ¿sí? Los tiempos de transición en los que están presentes únicamente la resistencia RA, la resistencia RA en paralelo con la resistencia RB, la resistencia RB únicamente, el tiempo total de la transición, el valor, fíjense, de la resistencia dinámica. Estos son los reales valores de la resistencia dinámica, RA y RB, durante cada proceso de computación. Y también podemos obtener, como les decía, el ripple y la corriente que se asocian fundamentalmente a la corriente dinámica. ¿Okay? Y de hecho, hasta podemos, el mismo software, la misma herramienta que hoy día podemos disponer en el mercado, nos confirma efectivamente si la continuidad fue adecuada durante el proceso de computación. Aquí, por ejemplo, esta herramienta indica de que en todos los pasos no hubo interrupción de la corriente. ¿Okay? Esto es lo que indica con un check de corriente. Bien, y fíjense que para cada uno de estos procesos de conmutación, yo puedo obtener, entonces, cuál es el valor, el comportamiento, entonces, de la resistencia dinámica en el proceso de conmutación. El tiempo en el cual estuvo exclusivamente, únicamente la resistencia RA, la RB en paralelo con la RA y únicamente la RB. ¿Okay? Y también puedo obtener, como vimos anteriormente, el ripple de corriente, es decir, la corriente dinámica, en definitiva, de cada conmutación para cada una de las fases. Bien,
La corriente dinámica para cada una de las fases es como el ejemplo anterior que les estoy mostrando, ¿sí? Lo que voy a hacer es comparar entonces la corriente dinámica para cada una de las fases y ver cuáles son los valores umbrales, ¿sí?, que yo puedo conseguir o que puedo alcanzar para cada una de las fases, para cada una de las posiciones. Como les decía, el ripple de corriente. ¿Okay? ¿Y qué resultados tengo entonces en una prueba típica de resistencia dinámica? Bueno, recuerden que además, ¿sí?, de la resistencia dinámica, de la corriente dinámica y de tensión dinámica, ¿sí?, y de todos estos parámetros que hemos hablado anteriormente, todo esto se logra, o el accionamiento del regulador se logra accionado por un motor, ¿sí?, un motor típicamente trifásico, ¿sí? Ese motor acciona entonces el mecanismo de conmutación, y una de las cosas interesantes es que dependiendo de la fuerza que tenga que hacer ese regulador para accionar los contactos del regulador bajo carga, podrían ser indicativos de que el regulador, ¿sí?, esté ante una condición defectuosa desde el punto de vista mecánico para alguna posición en particular. Por eso otra de las cosas importantes es durante el proceso, o recomendables, durante el proceso de conmutación, es también registrar los valores de corriente, ¿sí?, del motor, si fuera para cada fase, para cada trifásico, para cada fase, para cada una de las distintas conmutaciones del regulador. Por ejemplo, aquí fíjense, les estoy mostrando en la gráfica de arriba la respuesta de corriente que tiene el motor, es decir, la corriente que absorbe una fase del motor cuando pasa de la posición 1 a la posición 2, y aquí el comportamiento que tiene la corriente cuando pasa de la posición 10 a la posición 11. ¿Qué podría pasar? Para una conmutación determinada, este valor de corriente, por ejemplo, se podría ir muy por abajo, o sea, un valor muy grande en realidad, un valor absoluto, lo que me estaría indicando que para accionar esa posición del regulador, el motor se está forzando, con lo cual podríamos identificar algún defecto mecánico justamente para esa posición en particular. Y lo que les estoy mostrando simplemente aquí abajo, que también tenemos forma de visualizarlo, son todas los, digamos, el comportamiento de la corriente del motor para cada una de las computaciones de todas las posiciones del regulador para un ejemplo determinado. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo le decía con, además de resistencia dinámica, corriente dinámica, había más cosas que podemos medir y que se recomiendan medir en un ensayo de resistencia dinámica. Bien, como para terminar, vamos a ver rápidamente dos ejemplos. Y aquí les voy a mostrar el ejemplo de un transformador de 80 kV a 6,6 de 20 MVA, un regulador resistivo en aceite de 19 posiciones, donde fíjense que tenemos entonces lo que vimos anteriormente, los tiempos de transición, ¿sí?, para cada una de las posiciones del regulador, para cada una de las resistencias, y los respectivos valores de resistencia dinámica. Los respectivos valores de resistencia dinámica. Esto para una de las fases, para la siguiente fase, y para la tercera fase. ¿Okay? Aquí rápidamente, para optimizar tiempo, simplemente les pongo aquí un orden de magnitud, abajo en color rojo lo ven, ¿sí?, cuáles fueron los tiempos, ¿sí?, o los tiempos no, sino los valores numéricos que hemos obtenido justamente para las tres fases, y vemos que en realidad están todos los valores para las tres fases dentro del orden, con lo cual podríamos predecir que tenemos un transformador, o un regulador más bien, en buen estado. Aquí entonces el ripple de corriente, fíjense que hay dos fases que tienen un ripple de corriente más similar que el otro, pero en cualquier caso los ripples de corriente son del orden. La pendiente también de la corriente, similar a las tres fases. Lo que sería la corriente dinámica de las tres fases para cada una de las posiciones del regulador. Y fíjense que lo que les estoy mostrando aquí sería la corriente del motor, ¿sí?, para cada una de las fases, en este caso un motor trifásico, ¿sí?, para cada una de las posiciones del regulador, donde vimos efectivamente que no hay ningún valor anómalo o significativo o incremental en ninguna de las computaciones. Con lo cual estaríamos dando un diagnóstico adecuado para este regulador. Vamos a pasar al segundo y último caso, que es un transformador de 132 kV, un C5, 25 PVA, con también un regulador resistivo y 17 posiciones. Fíjense qué cosa interesante se dio aquí, que medimos la resistencia estática, y la resistencia estática arrojó valores adecuados de acuerdo al criterio que Julio explicó anteriormente. También se hizo la prueba de relación de transformación y dio bien. Fíjense que la relación de transformación, como explicó Julio más temprano, no varía más de un 0,5%, con lo cual hasta el momento podríamos decir que el transformador se encuentra en buen estado, por lo menos desde el punto de vista de devanados. Fíjense que hasta se hizo la prueba de aislamiento y el transformador
acusaba un aislamiento adecuado, ya que todos los factores de potencia, todas las tangentes delta, estaban muy por debajo del 1%, valor máximo admisible. Con lo cual, hasta el momento, estamos hablando de un transformador que se encuentra en buen estado, en lo que respecta a devanados y aislamiento. Ahora, fíjense qué pasa cuando llegamos a la parte de resistencia dinámica. Fíjense que se hizo la prueba de resistencia dinámica, lo que les estoy mostrando aquí es el ripple de corriente. Fíjense que para una de las fases se encontró para algunas posiciones particulares que el ripple de corriente era excesivamente muy diferente a los ripples de corriente para las otras dos fases. ¿Ok? Es decir, había una diferencia muy grande de ripple de corriente en la posición B. Entonces, fíjense que se pasó cuando se empezó a medir la resistencia dinámica, o sea, cuando se empezó a analizar la resistencia dinámica, porque esto sí son formas, recuerden que la corriente dinámica, resistencia dinámica, tensión dinámica, ¿sí? Hoy lo podemos obtener con la herramienta adecuada, con la herramienta en particular, lo podemos obtener en forma simultánea. Fíjense que, por ejemplo, para la fase C, tenemos este oscilograma que tenemos aquí, donde tenemos la resistencia RA, o R1 y R2, con las resistencias en paralelo, en el proceso de conmutación, y fíjense en la fase B, un oscilograma completamente atípico, donde vemos aquí en la primera parte un comportamiento totalmente inesperado y muy diferente a lo típico y a lo que nosotros deberíamos esperar respecto a la fase C, por ejemplo, que se encuentra en buen estado. De hecho, cuando analizamos los valores de resistencias alcanzados, fíjense que para una fase en buen estado, la resistencia máxima dinámica fue de 12 ohms, y para esta fase B, en la posición de análisis, el valor de resistencia dinámica alcanza un valor del orden de 100 ohms. Entonces, claramente estamos ante una condición defectuosa en ese regulador. ¿Qué fue lo que se hizo? Obviamente se sacó el transformador de servicio, se sacó el regulador, se hizo una limpieza y se encontró justamente un conector suelto dentro del regulador bajo carga. ¿Sí? Se reparó ese regulador, ese conector, se hizo el recambio, se hizo una limpieza, se colocó nuevamente el regulador dentro del transformador. Fíjense que esta era la prueba que nosotros hicimos de resistencia dinámica para la posición 12 a 13, antes de la reparación, es decir, detectada la condición anómala. Luego de la reparación se repitió el ensayo y encontramos justamente que ahora la resistencia dinámica tenía un valor normal y similar a las de otras fases, donde alcanzamos justamente un valor del orden de 10-12 ohms. ¿Ok? Y de esa manera, rápidamente y sensiblemente, podemos determinar justamente el comportamiento, el diagnóstico en los reguladores bajo carga. Entonces, para concluir de esta parte, como hemos desarrollado, los reguladores bajo carga y fuera de carga también son los únicos dispositivos electromecánicos que nosotros tenemos dentro del transformador. Y en el caso de los reguladores bajo carga, las estadísticas de fallas internacionales para transformadores de potencia, como vimos, indican que cerca de la mitad de las fallas se deben a problemas en el regulador bajo carga. En tal sentido, y como hemos visto en este webinar, disponemos de pruebas básicas como son la resistencia estática, la relación de transformación, esas pruebas que explicó Julio inicialmente, y muy especialmente la prueba de resistencia dinámica, que pueden aportar justamente a la condición de los reguladores bajo carga. Estas pruebas son pruebas simples y rápidas, son pruebas no invasivas y que pueden aportar información relevante para el diagnóstico del transformador. Una de las pruebas dinámicas tradicionales sobre los reguladores bajo carga es precisamente la medición de la corriente dinámica, ¿sí? Que se origina durante el proceso de conmutación de nuestro regulador bajo carga. Esta corriente se registra inyectando una corriente continua de características similares a la usada en la prueba de resistencia de vanados y, como vimos, cambios en las formas de las corrientes para las diferentes posiciones del regulador o cambios significativos en los tiempos de transición pueden ser indicativos de problemas en el regulador bajo carga. También, como vimos, la corriente dinámica, básicamente la forma que tenemos de analizarlas inicialmente es en forma gráfica, comparando las formas de corriente para distintas posiciones del regulador o con pruebas anteriores. Para aportar el análisis de la corriente dinámica, como lo resaltamos, básicamente es un criterio gráfico. Podemos introducir ciertos parámetros numéricos que nos ayudan a identificar comportamientos de la corriente dinámica anómalas, como lo son fundamentalmente el ripple de corriente y la pendiente de la corriente dinámica durante el proceso de conmutación. ¿Okay? Es decir, son herramientas adicionales que nos permiten entonces ayudar a
a sensibilizar el diagnóstico de la corriente dinámica. Sin embargo, de igual manera, también tenemos obviamente la tensión dinámica, de igual manera que la corriente dinámica, pero como les decía, sin embargo, todo lo anterior es útil para el diagnóstico de los reguladores bajo carga, pero el verdadero ensayo de resistencia dinámica es justamente poder medir los valores de resistencia durante el proceso de computación en el regulador bajo carga. Y así poder obtener valores numéricos de resistencia que nos permiten, en definitiva, calificar y hacer el diagnóstico de nuestro regulador bajo carga con mayor sensibilidad y mayor facilidad a la hora de interpretar los resultados. Bien, y con esto terminamos entonces la parte o el segmento de resistencia dinámica en reguladores bajo carga. Karen, te paso la palabra. Sí, muchísimas gracias, Raúl. Excelente información. Y bueno, gracias a todos por estarnos enviando sus preguntas. La verdad es que quisiéramos contestar todas, son muchas, pero lo que vamos a hacer es, vamos a programar un panel virtual con nuestros especialistas para contestar todas las preguntas que nos han estado enviando. Y vamos a contestar algunas en esta ocasión, pero antes solamente quiero compartir con ustedes que nuestro sitio web de webinars es csa.meger.com/webinars. Ustedes ahí pueden inscribirse directamente dando clic en el título de la sesión a la que quieran atender. Y para aquellos también que nos están preguntando por el certificado de asistencia y por la copia de la presentación, el certificado de asistencia lo van a recibir mañana en sus correos y también van a recibir el enlace a la grabación de esta sesión. Ahora, la presentación la pueden ustedes solicitar directamente con su representante. Y también les queremos recordar que tenemos los casos de estudio, csa.meger.com/casos. Ustedes ahí solamente tienen que llenar rápidamente el formulario y seleccionar el título de interés. Y también tenemos ya lista la página, el sitio oficial de 1Hertz con información muy valiosa, así que visiten estos sitios. Y bueno, para aquellos que tienen redes sociales, lo cual creo que ya es todo el mundo, visítenos, contacten con nosotros, estamos como Meger Latam, estamos en Facebook, Instagram y también tenemos la biblioteca en YouTube. Incluso en Facebook, les recuerdo, tenemos un grupo privado para webinars, entonces ahí tenemos toda la información y así ustedes pueden saber cuándo vamos a tener estas sesiones y pueden inscribirse directamente desde ahí. Y bueno, ahora sí, vamos a dar paso rápidamente a las pocas preguntas que vamos a tener que hacer, porque bueno, ya nos extendimos y gracias para los que todavía siguen conectados. Raúl, vamos contigo. Esta primera dice, ¿la resistencia dinámica solo se tiene en conmutadores bajo carga? Sí, es correcto, es correcto. Como vimos, la resistencia dinámica es únicamente un parámetro existente en los reguladores donde justamente tenemos una corriente transitoria durante el proceso de conmutación. Esto no tiene sentido en reguladores fuera de carga porque, digamos, hay una interrupción. Si quisiéramos hacer esta prueba de resistencia dinámica en un regulador fuera de carga, va a haber una interrupción de esa corriente y de hecho va a ser algo que no es bueno para el transformador, ni para el bobinado de regulación, ni para los contactos. Va a haber un arco eléctrico, lo cual no tiene sentido ni aplicación entonces para un regulador fuera de carga. Esta prueba aplica única y exclusivamente a reguladores bajo carga, hablando de transformadores, por supuesto. Karen. Sí, continuamos ahora, gracias Raúl, continuamos ahora con Julio, a ver si puede el ingeniero Julio Jiménez contestar esta consulta. Dice, ¿qué pasa cuando el valor excede por un mínimo al 0.5%? Es decir, 0,6 o 0,7%. ¿Ya es una señal de alarma o tenemos que complementar con las demás pruebas? Sí, gracias, Roberto. Bueno, con respecto a la prueba de relación de transformación, tenemos la gran ventaja, en primer lugar, de que todas las normas, tanto la IEEE en su versión para fábrica y campo, así como la NETA y la IEC, nos dan un valor de tolerancia de 0,5%, con lo cual en esto coinciden, ¿no? Pero siempre se recomienda que con una variación diferente a ese 0,5% hay que investigar.
¿Y qué llamamos investigar? Bueno, puede ser una primera opción puede ser que la prueba esté teniendo dependencia del voltaje. Recuerden que esta prueba es dependiente del voltaje de prueba, con lo cual podemos hacer una primera prueba descartando que no haya dependencia del voltaje. Y más adelante pues tenemos en esa misma prueba tenemos otra ventaja, que es que nos da un valor de corriente de excitación, que cualquier variación de la corriente de excitación típicamente es concerniente a algún problema dentro del núcleo, la reluctancia, y sí se recomienda siempre complementar con pruebas como la resistencia de vanado, y fíjense ustedes que con lo que acaba de presentar el profesor Raúl Álvarez podemos incluso ir más allá y verificar si el problema es puntualmente en alguna de las derivaciones. Y finalmente, pues, acompañarlo con una prueba de SFRA que podemos determinar cambios mecánicos dentro de esos devanados, ¿no? Con lo cual nos permite corroborar. Adelante, Roberto. Bien, ahora Muchas regresamos gracias. contigo, Raúl. Y esta dice, ¿los criterios de aceptación de las pruebas de resistencia de devanados aplican solo para transformadores en aceite o se pueden aplicar para los transformadores secos? No. De igual manera, tanto la normativa particular de transformadores secos tiene su criterio de aceptación, que de hecho coincide con la variación del 5% como comentaba Julio. ¿Sí? Pero este criterio aplica tanto para transformadores inmersos en aceite como para transformadores de aislamiento seco. Sí, es el mismo, por supuesto. Adelante, Muchas Karen, gracias. Roberto. Sí, vamos conmutando por acá, ya que hablamos de conmutadores. Bien, pero nos quedamos con vos, Raúl, ¿sí? La siguiente pregunta es de Fernando Cruz de Colombia, a quien saludamos, todos nuestros hermanos de Latinoamérica e inclusive de España que nos están siguiendo. La pregunta es, ¿en qué casos es recomendable realizar la medición de TTR, o sea, de relación, con tensión alta usando un capacitor? Usando un capacitor, bueno, no, realmente por ahí no entiendo mucho la pregunta, pero hoy los relaciómetros modernos permiten realizar las mediciones tanto del lado de baja tensión como del lado de alta tensión. Si hablamos de instrumental moderno y actual, digamos, que podemos disponer, y eso tiene de alguna manera la ventaja de, como comentaba Julio hoy, se pueden dar casos de que cuando aplicamos una tensión que es lo suficientemente baja desde el lado de alta tensión, podemos obtener, digamos, una magnetización deficiente de nuestro núcleo, y eso se traduce en definitiva en una, vamos a decirlo así, interferencia o no eficiente inducción en el devanado secundario, con lo cual la relación de transformación se ve afectada a partir de la medición de la relación de tensiones. Entonces, una prueba adicional o diferente que nosotros podemos hacer es hacer lo inverso, es decir, aplicar una baja tensión del lado del secundario y medir cuál es la tensión que tenemos en el lado primario, en el lado de alta tensión. Eso, por supuesto, tiene que ser a una tensión determinada, porque obviamente que si la relación de transformación es alta, podemos tener un problema de seguridad. Entonces, los equipos modernos, como digo, permiten esa opción. ¿Y cuál es la limitación o el cuidado o la característica que tiene que tener ese instrumento que permite hacer eso? Si estamos inyectando corriente al lado de baja tensión, necesitamos una mayor corriente de excitación. Y esa por ahí es una limitación que un equipo común puede llegar a tener para hacer esta prueba que se llama, ¿sí?, inyectar del lado de baja y medir del lado de alta. ¿Okay? Entonces, si utilizamos el equipamiento moderno de hoy día que podemos tener disponible, podemos hacer esas dos etapas y justamente corregir o relevar, mejor dicho, la relación de transformación mediante dos conexiones distintas y asegurarnos de que no haya realmente problemas en los resultados obtenidos. Eso es lo que puedo responder para lo que entendí de la pregunta. A ver, Raúl, Adelante. interpretando, creo que lo que interpreto yo de la pregunta del señor Fernando es utilizando el capacitor, o sea, el método que se utiliza con otros equipos como tangente delta para prueba de transformación. Bueno, si es eso, sí, la ventaja que tiene es, primero, que es una medición que típicamente es monofásica, y es una medición que la idea es aplicar una tensión más elevada para hacer justamente la relación de transformación a partir de un método capacitivo, si ya no inductivo. ¿Okay? Eso es
básicamente o aplica para cuando nosotros hacemos pruebas o estamos sospechando de que tenemos problemas de aislamiento 3 piras que se manifiestan a una alta tensión, ¿sí? Y no una tensión baja como puede ser la que usamos con un relaciómetro convencional. Si la pregunta fue orientada para ese lado, esa sería la respuesta. De todas maneras, perfecto. Siempre, y lo más recomendable y lo más práctico, a no ser que estemos sospechando de ese tipo de problema, lo ideal es, o lo más práctico, es realizar esta prueba con relación de transformación, ¿sí? De un relaciómetro. Okay, gracias, perfecto. Raúl. Bueno, ahora vamos con Julio. Y esta pregunta dice, si deseo hacer una prueba de TTR conectando las puntas de prueba del lado de alta del equipo en la conexión de baja del transformador, ¿qué es lo que sucede? Ok, bueno, parte contestó casi todo Raúl recientemente, pero está bueno explicar que antiguamente se utilizaba, por ejemplo, los relaciómetros de manivela y se hacía justamente excitando desde el lado de baja. Y el gran pero que acaba de mencionar Raúl, es el cuidado que hay que tener con respecto a la seguridad, porque no olvidemos que si estamos excitando desde el lado de baja, estamos haciendo una prueba en elevación, con lo cual ya pues tenemos 2 puntos, o el equipo de prueba no es capaz de medir una alta tensión inducida en el lado de alta, o bien puede generar un problema de seguridad para el operador. No obstante, hoy en día pues hay equipos que lo que hacen es que limitan ese valor inducido desde el lado de alta tensión cuando en el momento de la prueba lo limita para que no haya ningún riesgo. Tiene sus grandes ventajas inducir desde el lado de baja, porque yo estoy de alguna manera ganándole a las pérdidas que hay desde la excitación desde el lado de alta, ¿no? En todo lo que respecta al aislamiento que involucra el trayecto desde alta hasta el núcleo. Entonces, sí tiene una ventaja hacerlo desde baja, pero de nuevo, con mucho cuidado de que el equipo tenga ese diseño y esté preparado para limitar la tensión inducida desde el lado de alta. ¿Okay? Sí, y perdóname, Julio, me remarco para complementar tu respuesta y remarco esto. No solamente es necesario justamente la limitación de la tensión, como comenta Julio, sino además el equipo tiene que tener la capacidad de corriente necesaria para poder inyectar desde el lado de baja tensión, ¿sí? Es decir, la corriente, la potencia, vamos a decir, necesaria, ¿sí? Cosa que no todo relaciómetro puede llegar a ser. ¿Okay? Ese sí que ese es el otro factor a considerar al momento de esta prueba. Ahora sí. Excelente, Raúl. Bien, seguimos contigo, Raúl. La consulta está relacionada con la parte de desmagnetización, que fue uno de los capítulos que presentamos. Y consultan, de su experiencia, ¿sugieres antes de realizar las pruebas empezar por la desmagnetización del transformador? Es una práctica recomendada, ¿sí? Siempre lo ideal es, como primera y última prueba, si lo podemos denominar o lo denominamos como prueba, siempre la prueba de corriente, de desmagnetización es la práctica recomendada para, primero, haciendo una desmagnetización inicial, nos aseguramos que ninguna de las pruebas que hagamos se van a ver afectadas por alguna magnetización residual que haya podido quedar en la parte magnética, como mencionaste exclusivamente la prueba de Fra o la prueba de relación de transformación, por ejemplo. ¿Okay? Segundo, ¿sí? Cuando nosotros intervenimos sobre el transformador, todas las pruebas AC, las pruebas de corriente alterna son las únicas que pueden generar magnetización sobre el núcleo. Esto lo comento porque por ahí vi una pregunta ya de algún asistente si la prueba de resistencia de aislamiento magnetiza. No, quédese tranquilo. Si son pruebas de C no magnetizamos. ¿Okay? Pero las pruebas de AC pueden generar una magnetización remanente. Cuando nosotros energizamos el transformador, ¿sí? Con alguna magnetización remanente que haya quedado como consecuencia de una prueba que hicimos, eso, como lo comentó Roberto, puede generar mayores corrientes de inserción y obviamente estamos solicitando de una manera, innecesaria, digo yo, al transformador si tenemos la herramienta de desmagnetización previa a su energización. Entonces, recomendación siempre es primera prueba desmagnetización, última prueba antes de energizar desmagnetización. ¿Okay? Muy bien. Bien, muchas gracias, Raúl.
Bueno, y con esto ya nada más tenemos tiempo para una más y esta es para ti, Roberto. ¿Qué problemas y riesgos se pueden ocasionar si no desmagnetiza el transformador? ¿Es recomendable desmagnetizar antes de las pruebas de baja resistencia, solo después de las pruebas o en ambas? Bien, gracias Karen, y creo que ya el ingeniero Álvarez se adelantó un poco con la pregunta anterior al responder todo esto. Creo que ya quedó claro en la presentación que hicimos, ahí los problemas son dos, básicamente mayor corriente de inrush en el transformador y cómo afecta también las pruebas, ¿no? Y yo agregaría también siempre tener disponibilidad de estos equipos que lo ofrecen como una herramienta simple. Ante la desmagnetización era un proceso engorroso, más complicado. Antiguamente, no lo he visto, pero se comentaba que se utilizaban baterías, baterías tipo automotor, y la conexión y la desconexión era un riesgo por las corrientes inducidas que se podían descargar. Así que teniendo los equipos adecuados, como mencionó el ingeniero Álvarez, es una cosa muy simple aprovechar. Inclusive hoy por hoy algunos instrumentos ya lo dan como recomendación durante la prueba, automáticamente ya sugieren hacer la prueba de desmagnetización, por lo tanto hacerlo antes y después, sobre todo después, obviamente, es mandatario, pero también, ¿por qué no antes? Para tener la tranquilidad que todas las pruebas se fueron haciendo en forma limpia y libres de magnetización remanente. Así que bueno, como dijo Karen, también tenemos muchas preguntas, la verdad que, y fue, les cuento a todos, un récord de audiencia que queremos agradecer especialmente a nuestros disertantes del día de hoy, tanto al ingeniero Álvarez como al ingeniero Julio Jiménez, también Karen por la organización de este evento. Así que ya estaríamos dejando para más adelante las otras preguntas, Karen, si estás de acuerdo. Así es, sí, Roberto, bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo, entonces esto es bueno porque así vamos a poder tener esta otra actividad para la audiencia, que es el panel virtual, igual con todos los que están aquí presentes, así que estén muy atentos y con esto te invito a ti, Roberto y Julio, para que puedan abrir sus cámaras para poder despedirnos de toda nuestra audiencia. Incluso les quiero pedir que recuerden de llenar la encuesta que se lanza al final de la sesión. Esto solamente para saber un poquito más de sus intereses, para ver cómo nosotros también podemos mejorar estas actividades y qué otros temas ustedes quieren que nosotros presentemos. Y también si quieren la copia de la presentación, ahí viene una pregunta y esto obviamente lo van a recibir a través de su representante local. Y bueno, ahora sí, Raúl, te cedo a ti la palabra para decir unas últimas palabras. Bien, gracias Karen. Gracias Karen, como siempre, un placer compartir otro webinar más contigo, con los amigos Julio y Roberto. Y bueno, nada, como digo siempre, un placer poder, digamos, disertar sobre algo tan apasionante como es el de Transformer. Así que desde Argentina, un saludo para todos los colegas y amigos de Latinoamérica. Julio. Sí, Karen, muchas gracias. Y gracias al profesor Raúl Álvarez, un gran referente. Gracias a esa inmensidad de audiencia que hemos tenido hoy, con tantas preguntas que lo que hace es que nos retroalimenta, ¿no? Y a los que van a ver esta grabación en diferido, esperamos que también les sea de mucha ayuda. Yo particularmente voy a revisar la presentación de Raúl, que vino muy bien. Y pues nada, hasta un próximo webinar. Bueno, Muy bien, adelante, Karen, Roberto. ya con esto ya nos despedimos porque se ha hecho muy extensa la sesión al día de hoy. Desde Argentina sí queremos recordar a la gente, a la audiencia, que esté quizá involucrado con otro tema, otra temática interesante, que es la parte de fallas en cables. Recordarles que Argentina va a ser sede en septiembre, 19 y 20 de septiembre, del Congreso Internacional de Localización, Fallas y Diagnósticos en Cables y Líneas Aéreas. Así que eso es solamente un chivo que queremos comentar y que estamos muy orgullosos de que se haga en Argentina. Así es, así que estén bien al pendiente de todas nuestras redes sociales en donde nosotros vamos a publicar toda esta información y así ustedes pueden estar al tanto. Y bueno, que tengan excelente resto de su jueves y también el fin de semana. Hasta luego y ahora sí voy a cerrar la sesión.